Listo, gracias. Ok, es viernes y llegamos. Y viene Lollapalooza, el cumpleaños del flaco, etcétera, etcétera. Lo que pone a todo el mundo contento porque finalmente se acerca el fin de semana. Eso a menos que te tengáis que operar en estos días. Eh, y la idea un poco de presentar el trabajo, primero es porque salió hace poquito, publicado ahora recién en marzo en Llama Open. Y segundo, porque con relativa frecuencia es un tema de discusión constante la pertinencia de los tiempos en los cuales nosotros realizamos procedimientos quirúrgicos o anestésicos, etcétera, ¿ya? Pensando que potencialmente eso puede tener algún impacto desde el punto de vista de los resultados clínicos. Y por eso me parece interesante conversar acerca de este trabajo que está titulado Los desenlaces postoperatorios siguiendo una cirugía o como resultado de una cirugía pre-fin de semana, ¿ya? Este es un trabajo publicado por un autor, al parecer es americano o al menos trabaja en Estados Unidos, entiendo que para el lado de Houston, urólogo, que se dedica a todo este tema de outcomes perioperatorios en el contexto de la cirugía urológica en particular. Tiene hartas publicaciones en torno a eso, un índice H29, lo que es más que respetable. Y, pero se realizó, como lo vamos a ver más adelante, utilizando bases de datos de hospitalarias de Canadá, ¿ya? Los puntos clave que aparecen mencionados en el artículo indican, lo primero es una pregunta bastante obvia, y es que si la cirugía inmediatamente antes de un fin de semana, o sea, por ejemplo, hecha hoy día viernes, o comparada cuando hacemos una inmediatamente después del fin de semana, por ejemplo, cuando la hacemos los lunes, va a tener algún efecto sobre los resultados postoperatorios, ¿ya? Y esencialmente el artículo en los highlights menciona que como hallazgo, el estudio de cohorte participaron casi 430.000 pacientes en 25 procedimientos quirúrgicos en Ontario, ¿ya? Y como les decía, compararon esencialmente cirugía los viernes versus cirugía los lunes, conceptualmente es pre o post weekend, y encontraron que hay diferencias que son estadísticamente significativas con un aumento de complicaciones. Cuando ellos lo evalúan con resultado compuesto de muerte, complicaciones o reingresos a 30, 90 días o un año, hay una diferencia, ¿ya? Y lo que los autores concluyen es que el hallazgo sugiere que los pacientes tratados antes del fin de semana tienen un mayor riesgo de complicaciones, enfatizando la necesidad de una mayor investigación sobre los procesos de atención quirúrgica y cuáles son las razones subyacentes para, de alguna manera, tratar de garantizar una atención que sea consistente y de alta calidad y sin variaciones durante los periodos de tiempo, ¿ya? Esto, en una diapo, resume qué es lo que dice el trabajo, lo que podemos dejarlo hasta aquí, digamos, y nos vamos a tomar café. Pero miremos un poquito más en detalle. ¿Por qué? Porque esencialmente de lo que estaban hablando acá es de una cuestión que está reportada en la literatura, que es el weekend effect, que va en esta cuestión de cómo, por ejemplo, las cirugías en horarios inhábiles, partiendo por los fines de semana, pueden tener impacto en los resultados perioperatorios, ¿ya? Este efecto del fin de semana, lo que menciona es que los procedimientos realizados durante el fin de semana están asociados a un aumento de la mortalidad postoperatoria en comparación con los realizados durante los días de semana. Esto es una cuestión que no es nueva, este no es el primer trabajo que lo muestra, ni mucho menos, hay harta literatura, ¿ya? De hecho, ahí les menciono solo un par. La forma de estudiarlo esencialmente es analizando bases de datos, ¿ya? Y este efecto pudiese estar relacionado con factores como la disponibilidad del personal médico experimentado, cosa que nosotros vivimos todos los días. No es lo mismo estar operando
el día miércoles que el día sábado, y probablemente el día viernes también puede de alguna manera bajar un poco la disponibilidad de recursos, tanto humanos como tecnológicos, ¿ya? También, obviamente, puede haber un efecto de los pacientes, en donde uno privilegia el operar a los pacientes en horario inhábil cuando están más graves. Entonces, al final ahí hay un balance que hay que tratar de entender, ¿ya? Y habría que considerar estos factores para poder planificar la cirugía y gestionar los recursos hospitalarios y así mitigar el impacto de este efecto fin de semana. En otras palabras, tratar de entregarles, como les decía, a los pacientes la misma calidad de atención todo el tiempo. El tema es, ¿podemos de alguna manera modificar eso o hay ciertos factores que no son modificables y finalmente hay que hacer, entre comillas, la pérdida de que si te vaya a tener que operar el fin de semana o peri fin de semana, probablemente estás sometido a un riesgo mayor? Lo que desde el punto de vista de las cirugías de urgencia suena razonable porque no te queda otra, pero tal vez en las cirugías electivas uno podría hacerlo distinto, ¿ya? Así que este es el contexto de este trabajo, del problema esencialmente, y de lo que este trabajo en particular está tratando de contestar. Entonces, la hipótesis del estudio, como les decía, es que ser operado inmediatamente antes del fin de semana, o sea, hoy día viernes, está asociado a peores resultados postoperatorios en comparación con ser operado después del fin de semana, o sea, el lunes, ¿ya? Y el objetivo del trabajo fue examinar las diferencias en los resultados postoperatorios a corto, 30 días, mediano, 90 y largo plazo, un año, en pacientes que se someten a cirugías inmediatamente antes del fin de semana o inmediatamente después del fin de semana. Y para poder contestar esa pregunta, lo que hicieron fue un diseño cohorte retrospectivo. Recordemos que los diseños de cohorte retrospectivo esencialmente son grandes bases de datos prospectivas en las cuales se está ingresando información de los pacientes, pero que después son miradas de manera retrospectiva y se toman periodos de tiempo. Por ejemplo, en este caso, ellos tomaron una época que va desde el año 2007 hasta el 2019. ¿Ya? Y los resultados postoperatorios fueron seguidos hasta un año. En otras palabras, los pacientes que se operaban en el 2007 se analizaron los resultados en el periodo del 2008 y así sucesivamente. Fueron, como les decía, casi 430.000 pacientes, 429.691 para ser exacto, ¿ya? Que fueron sometidos a 25 procedimientos quirúrgicos comunes. Ahí vamos a ver el listado que aparece en la tabla suplementaria, ¿ya? ¿Y qué exposición tuvieron ellos? Esencialmente cirugías realizadas el día anterior al fin de semana, pre-weekend, usualmente los viernes, versus el día después del fin de semana, post-weekend, generalmente los lunes. Y las variables que se usaron como resultados fueron fundamentalmente mortalidad, complicaciones y reingreso a los 30, 90 días y un año. ¿Qué tipos de procedimientos se incluyeron en este estudio? Aquí tienen el listado, eran 25, como pueden ver, son bastante variados desde el punto de vista de las especialidades, las más típicas, colestectomía, resecciones intestinales, etnorrafia, apendicectomía, pero también empiezan a aparecer algunas cosas que probablemente, y estas están más en el contexto de la cirugía emergente urgente, cosas que uno de repente tenía que resolver de manera más, con plazos más agotados. Pero también están cirugías como las artroplastías de cadera o de rodilla, que son cirugías que son completamente, eh, las de rodilla sobre todo, electivas. ¿Ya? Estoy pensando si las artroplastías de cadera uno podría considerarlas dentro del grupo, no en las primarias, sino en la de fractura, ¿ya? Pero como pueden ver, están muchas de las especialidades quirúrgicas representadas en este listado. ¿Cuáles fueron los desenlaces principales? El desenlace principal fue un evento compuesto binario, ocurre o no ocurre, de ocurrencia, por ende, a los 30 días después de la cirugía, que incluía la mortalidad, muerte por cualquier causa, complicaciones postoperatorias mayores, que vamos a ver a qué se referían, y reingresos hospitalarios no planificados. Y los desenlaces secundarios
fueron las evaluados a 30, 90 y 1 año, que fue cada uno de los componentes del desenlace primario que es compuesto por separado, vale decir, mortalidad, reingreso y complicaciones. Pero también se evaluaron la duración de la hospitalización, la duración de la cirugía y eventos compuestos a 90 días y a 1 año, ¿ya? ¿Cuáles fueron los desenlaces secundarios, las complicaciones que se consideraron como relevantes? La ocurrencia de sepsis, neumonía, trombosis venosa profunda, infarto agudo del miocardio, shock, ventilación prolongada, infecciones quirúrgicas o recuperación no planificada. ¿Cuáles fueron los resultados? Ustedes pueden ver aquí, traté de resumir en solo una diapositiva que quedó extremadamente pesada, la tabla 1, que es bastante densa, ¿ya? Pero esencialmente lo que muestra es que en términos de la tabla 1 no tenemos, hay similaridad entre los grupos, tanto que se operaron el viernes versus los que se operaron el lunes, en términos de la edad y el sexo. En ambos eran mayormente mujeres, y las comorbilidades que fueron evaluadas utilizando un score, digamos, agregado de diagnósticos, que es del Johns Hopkins, las puntuaciones fueron similares, ¿ya? Básicamente, tuvieron alrededor de un 46% de los pacientes operados, digamos, el viernes, y un 53% el operado el lunes, ¿ya? Y como les decía, no hay diferencia significativa en la edad, en el sexo, las comorbilidades medidas con esta graduación de nivel de complejidad o de gravedad del cuadro, digamos, tampoco en el nivel socioeconómico de los grupos, ¿ya? La distribución también de los tipos de hospitales, vale decir, los community hospitals versus hospitales de mayor complejidad, universitarios, etc., tampoco había una diferencia significativa, ¿ya? ¿Cuáles fueron los puntos relevantes de esta extensa tabla 1? Primero, que los cirujanos del grupo que operaba los viernes eran ligeramente menos experimentados. En otras palabras, tenían menos tiempo de experiencia, ¿ya? Les preguntaban por cuánto tiempo de experiencia tenían los equipos, tanto quirúrgicos como anestésicos. Y los cirujanos, había una discreta menos experiencia en el grupo viernes, ¿ya? Las cirugías urgentes fueron más frecuentes en el grupo pre-weekend, lo que podría influir en los resultados postoperatorios. Esto es bastante obvio, digamos, o sea, lo que conversamos al principio. Probablemente, si yo tengo una cirugía de urgencia, por mucho que me gustaría tratar de estudiarla para el lunes, lo óptimo sería operarla el viernes, y por lo tanto, la cirugía de urgencia el viernes se tiende a operar el viernes, ¿ya? Y como les decía, la distribución fue similar respecto al tipo de hospital y las características de los anestesiólogos y la cirugía, ¿ya? La edad media de los cirujanos y los anestesiólogos también andaba en torno a los 49, 50 años, ¿ya? ¿Qué es lo que hicieron? Hicieron un modelo de análisis con una aproximación de ecuaciones de estimación generalizada, o los modelos GEE, que lo que trata de hacer con esto es agrupar los datos que están correlacionados. Vale decir, aquí hicieron clústeres de cirugía, vale decir, juntaron la cirugía digestiva, juntaron la cirugía por especialidades, y la idea en el fondo es con esto generar aproximaciones del riesgo grueso, digamos, o crudo, respecto a la ocurrencia o no de los eventos, ¿ya? Utilizaron, dependiendo de los outcomes, ya sea si fueron variables binarias o continuas, las binarias como el outcome principal o el desenlace principal, usaron un modelo de una distribución con análisis de Poisson, vale decir que lo que estáis tratando de hacer es de evaluar la estimación para la ocurrencia de un evento,
Y en el caso de las variables continuas, se usó una binomial negativa, ¿ya? Esencialmente, lo que trata de hacer ahí es ajustar las tasas de eventos en el caso del Poisson y manejar estos datos agrupados, ¿ya? Uno puede tener un problema potencial de que al utilizar el modelo Poisson uno pudiese tener al momento de predecir la ocurrencia de los eventos resultados negativos, y por eso que para poder asegurar de que todos los resultados y esa predicción sea positiva, hace un enlace logarítmico, con lo cual todos los resultados tienen signo positivo, ¿ya? Como les mencionaba, se produjo esta agrupación de código por procedimiento quirúrgico, esencialmente por especialidades, digestivo, urología, etc. Y las covariables ese fue el modelo crudo. Esencialmente lo que se buscaba era tipo de cirugía y este tipo de factor predictor versus la ocurrencia de los eventos, vale decir, de la muerte, las complicaciones, ¿ya? Y después se hizo un ajuste del modelo utilizando algunas covariables. Las covariables están, en términos macro, divididas en aquellas que son características del paciente, por ejemplo, la edad, el sexo, las comorbilidades, dónde fue operado, si era en el fondo en zonas urbanas o rurales, y de nivel socioeconómico, y características del equipo, vale decir, del cirujano y el anestesiólogo, edad, sexo, el volumen de casos los cirujanos y anestesiólogos estaban a cargo, digamos, y habían realizado, y los años de experiencia. Finalmente se consideraron algunos factores del hospital o del lugar en donde se está realizando esto, que es el tipo de hospital, si es universitario o de alta complejidad o un community hospital, o el año de la cirugía, entendiendo que probablemente puede haber algún grado de variación respecto a ciertas características de la atención médica si te operaste el año 2007 versus el año 2019, ¿ya? Y, como les decía también, de la complejidad del caso. En la tabla 2, lo que se muestra en el fondo es la tasa ajustada por los eventos postoperatorios, ¿ya? Y lo que aquí es relevante es que esencialmente los pacientes operados el viernes tuvieron un mayor riesgo de muerte, complicaciones y reingreso a los 30, 90 días y un año, ¿ya? Sus estadías hospitalarias fueron más prolongadas. Y la duración de la cirugía fue esencialmente la misma, creo que eran como 140 minutos o algo así en promedio, no me acuerdo bien del número y aquí no lo alcanzo a leer. Eh, En otras palabras, entonces, efectivamente lo que ellos ven es que cuando se analizan los datos y se evalúan aquellos pacientes a igual características de paciente, igual tipo de cirugía operados los viernes versus operados los lunes, hay una diferencia. Y esa diferencia muestra que hay mayor riesgo de muerte y complicaciones, ¿ya? Y que las estadías hospitalarias son más prolongadas en aquellos pacientes que se operaron pre-weekend, o sea, el viernes, ¿ya? Sin embargo, lo que viene después es decir, ok, ¿cómo se comporta este hallazgo si es que nosotros lo sometemos desde el punto de vista analítico a ciertas otras consideraciones adicionales? ¿Por qué? Porque, como les mencionaba antes, puede que no sea lo mismo que yo esté comparando y metiendo de estos 430.000 casos los pacientes que fueron operados el 2007 versus el 2019, y tal vez hay una diferencia a lo largo del el periodo en el cual se está haciendo el seguimiento. ¿Ya? Lo mismo pudiese ocurrir, por ejemplo, si es que nos estamos mandando un super fin de semana y tenemos el 18 extendido y hay 5 días, y eventualmente ahí puede haber un tema mayor si es que al final nuestro weekend no es de 2 días, sino que es de 5. Y ahí tal vez la morbilidad, pensando en los pacientes que son operados de urgencia y que estamos esperando más tiempo, etc. Entonces, lo que hicieron los autores fue hacer un análisis de sensibilidad, en donde incluyeron en el modelo algunos factores que pudiesen de alguna manera estar influyendo y los testearon, ¿ya? Para ver en el fondo si los hallazgos principales, vale decir que los pacientes que se operan el viernes tienen mayor mortalidad y complicaciones que los del lunes,
siguen existiendo una vez que uno modifica o ajusta por si uno ajusta por estos factores adicionales. Por ejemplo, fines de semana extendidos, por ejemplo, operado el 2007 versus el 2019, o pacientes que, por ejemplo, llevan más tiempo de hospitalización. ¿Y qué es lo que encontraron? Que cuando compararon estos factores, vale decir, fines de semana largo versus periodos 2007 versus 2019, versus pacientes con estadías postoperatorias más largas, hay una persistencia del efecto encontrado. En otras palabras, aun cuando te operaste el 2007 o el 2019, o te operaste en un fin de semana largo o en un fin de semana normal, el paciente el viernes se complica o se muere más que el paciente del lunes. Lo que habla un poco de la robustez de los datos y de los hallazgos encontrados. ¿Ya? Esta, que es la figura que muestra un forest plot, que es bastante, digamos, una buena forma de graficarlo, lo que trata de demostrar es, haciendo un análisis de subgrupos por distintos factores, cuál es el impacto que este tiene sobre los OR o odds ratios ajustados, ¿vale? Es decir, el riesgo de ocurrencia de estos eventos ajustados por las distintas covariables del modelo, ¿ya? Y ustedes pueden ver que ahí hay factores asociados a Pursor. Ustedes pueden ver que hay factores asociados a la especialidad o el tipo de cirugía, que pueden estar también asociados a las características de los pacientes, a las características de los anestesiólogos y de los cirujanos, ¿ya? Esencialmente, ¿qué es lo que se encuentra? Que si ustedes ven, está en la tabla, en la primera columna de la izquierda, el tipo de especialidad, en la columna del medio, los OR ajustados, y cómo interpretarlo. Esencialmente, lo que es relevante del forest plot que les muestro en cuanto al tipo de especialidad, que las cirugías ortopédicas aumentan el riesgo postoperatorio el viernes, ¿ya? Lo mismo ocurre con la cirugía urológica. No hay diferencia con la cirugía general, pero está en el límite de la significancia. Y ahí, importante, porque en cirugía general, como ustedes vieron, el tipo de cirugía son diversas y hay algunas que son de urgencia y otras que son completamente electivas. Así que ahí hay que hacer un doble clic tal vez más detallado, ¿ya? Y en el caso de la cirugía cardiotorácica en particular, probablemente es aquel que muestra el riesgo más alto entre las especialidades. Vale decir que el impacto pre-weekend versus post-weekend es mucho más manifiesto, ¿ya? No hay diferencia en obstetricia y ginecología ni en neurocirugía, ¿ya? Respecto al equipo involucrado en el cuidado del paciente, los cirujanos con menos de 10 años de práctica tenían un riesgo un mayor respecto a, digamos, los cirujanos menos experimentados respecto a los más experimentados, ¿ya? Y esto es una de las cosas que se menciona, ¿ya? Mientras mayor carga tienen los anestesiólogos, también aumenta el riesgo. Y esto probablemente tiene que ver con la complejidad de los casos. Cuando uno está, digamos, por ejemplo, en un turno a cargo de varios pabellones, etc. ¿Ya? No hay diferencia en términos del sexo de los cirujanos, que es otro tema que ha salido en algunos artículos publicados recientemente y que también es como motivo de análisis, incluyendo también de los anestesiólogos, ahora que lo recuerdo. Y que en general, y este es un dato interesante, los anestesiólogos mayores de 50 años, mayores de 51 para ser exacto, había una mayor asociación con peores resultados en el pre-weekend. En otras palabras, cabro, hoy día no es todavía. Ok, básicamente lo mismo, ¿ya? Respecto al tipo de hospital, el hospital académico versus el comunitario, el tipo de complejidad del hospital
no muestra fundamentalmente grandes diferencias, ¿ya? Y los pacientes con más comorbilidades, utilizando estos grupos de diagnóstico agregado, muestran que efectivamente los pacientes más graves tienen mayor riesgo cuando están operados el viernes, ¿ya? ¿Qué es lo que concluyen los autores entonces? Bueno, los pacientes operados justo antes del fin de semana, o sea, hoy día, presentan mayor riesgo de desenlaces adversos postoperatorios, muerte, complicaciones, reingreso, en comparación con los operados después del fin de semana. Y esta asociación se mantiene a los 30, 90 días y al año, incluso después de múltiples ajustes y análisis de sensibilidad. En otras palabras, 2007, 2019 da lo mismo, si en el fondo es fin de semana largo o normal, da lo mismo. La diferencia se nota y se sigue manteniendo, ¿ya? Lo que, como les insisto, habla de la robustez de los hallazgos, ¿ya? Ahora, ¿a qué se pueden deber estos resultados? ¿Ya? Puede deberse primero a una reducción del personal clínico y quirúrgico durante el fin de semana. Hay menos disponibilidad de especialistas, menos personal de enfermería, menos equipos de respuesta rápida, menos capacidad de atención en cosas que normalmente el resto de la semana hay disponibilidad, ¿ya? Puede también esto mismo deberse a menos acceso a servicios diagnósticos terapéuticos. La típica cuestión de solicitar exámenes de imágenes, ese famoso ecotransesofágico que necesitáis, eh, el que vengan a ver el marcapasos, etcétera, ¿ya? Puede también haber un efecto de la fragmentación del cuidado postoperatorio. Están sometidos a mayor rotación de personal. Muchas veces el seguimiento inmediato no es porque queda alguien a cargo durante el fin de semana para hacer el seguimiento, el cirujano le encarga el turno, etcétera, ¿ya? Y pueden también producirse problemas de transición del cuidado o los handovers que podrían entre viernes y sábado, por ejemplo, generar omisiones o retrasos, pensando que es distinto hacer un handover entre días hábiles que entre días hábiles versus inhábiles, ¿ya? Los pacientes que se sometieron a cirugías urgentes el viernes tuvieron mejores resultados que los operados después del fin de semana. Y esto suena bastante lógico, como les decía, pensando que en cirugías de urgencia no debiesen esperar y decir, estudiemos esta cirugía de urgencia para el lunes porque se van a complicar menos. Eso no aplicaría y ahí es lo que de alguna manera genera el foco en aquella cirugía electiva que uno pudiese diferirla o tal vez no programarla en esas fechas, digamos, ¿ya? Sugiriendo entonces que el retraso de cirugía urgente durante el fin de semana puede empeorar el resultado, ¿ya? Y habla de la oportunidad de la cirugía de urgencia entonces. Cerrando ya, ¿cuáles son las fortalezas que yo le veo a este estudio? Que una vez más, lo primero que es súper, me parece a mí relevante, es que si ustedes lo piensan, obviamente estamos hablando de la provincia de Ontario y por lo tanto son muchos pacientes, son 430.000 pacientes, pero que básicamente, si uno tiene buenos datos en bases de datos que se están prospectivamente llenando, uno puede hacer estos trabajos y a mí siempre me sorprende y de alguna forma siento que es una de las áreas en las cuales nosotros, una vez que ya tengamos un registro clínico electrónico adecuado, probablemente es un área de desarrollo súper importante desde el punto de vista de los manejos perioperatorios, ¿ya? Porque tenéis una gran base de datos poblacional, ¿ya? Hay una amplia variedad de los procedimientos quirúrgicos, están representadas todas las especialidades, lo que de alguna manera te permite sacar una foto bastante adecuada de la situación real de un hospital como el de nosotros, ¿ya? Como siempre les digo, en general, en este tipo de estudios, en los cuales lo que uno hace son revisiones o análisis de bases de datos, en general, como que la metodología es bastante fácil, porque tú llegas y decís, me voy a meter en esta base de datos. Lo que es complejo muchas veces son la parte estadística, porque ahí es donde tú tienes que hacer el crunching de los datos. Y sí, cuando uno lo revisa y te das cuenta que el modelo estadístico que se usó son modelos robustos además se tomaron la precaución de utilizar múltiples análisis de sensibilidad para testear si los datos realmente estaban siendo
bien interpretado, ¿ya? Y un punto importante me parece a mí que no encuentra nada muy distinto a lo que ya mencioné anteriormente, que el efecto fin de semana es consistente, digamos, a lo largo de varios estudios. Le insisto, este no es el primero. Ahora, ¿cuáles son los problemas? Primero, que es un estudio observacional, por lo tanto, aquí a lo que podemos aspirar es a evaluar asociatividad y no causalidad, ¿ya? Y eso es importante tenerlo en cuenta. Sin embargo, cuando hay esta como recurrencia de la información que de alguna manera es consistente a lo largo de todos estos estudios observacionales, eh, yo creo que cuando dicen el río suena porque piedras trae, y por otro lado, desde el punto de vista práctico, es bastante difícil imaginarse hacer un estudio de estas características en un RCT, digamos, no creo que resulte, ¿ya? Porque la ocurrencia de los eventos es extremadamente poco frecuente para poder encontrar diferencias significativas, ¿ya? Eh, el tema acá es que como la base de datos que se utilizó es principalmente de carácter administrativo en términos de que no es una base de datos exprofeso para estudio, puede estar sujeto a errores de codificación, sobre todo en lo que se refiere a la ocurrencia de los eventos no más dramáticos, digamos, como muerte. Y por lo mismo, el nivel de granularidad de la información tampoco es del todo precisa como uno quisiera. En otras palabras, uno sabe que el paciente se complicó más, pero haciendo un análisis de 430.000 pacientes, el detalle respecto a la condición clínica, el estado funcional, los exámenes de laboratorio, no están disponibles. Y ahí, de alguna forma, puede existir algún grado de diferencia que el análisis no fue capaz de demostrar, ¿ya? Del mismo modo, uno puede decir, mira, esto está ocurriendo porque hay menos gente, porque hay menos recursos, etcétera, pero no hay una contramuestra o un chequeo respecto a si esa presunción efectivamente se asocia a que, no sé, la dotación de anestesiólogo es menor el sábado versus el viernes, o que el viernes el nivel de alerta disminuye. Esa información está a años luz de distancia de la foto que uno puede sacar de una base de datos de estas características. Así que también es importante tener en cuenta eso, ¿ya? Y evidentemente, y ellos lo mencionan, hay una diferencia entre la experiencia de los cirujanos que operan los viernes y los lunes, y que eso puede tener que ver también con cómo se distribuyen los turnos, etcétera, cosa que uno lo ve en el día a día, pero en la práctica puede tener un impacto en este tipo de resultados, ¿ya? En resumen, una vez más, a mí me parece que es un trabajo que es súper interesante, que no viene a cambiar esencialmente lo que sabemos de esto, sino que es como más de lo mismo. Pero creo que aporta, creo que es un trabajo que está honestamente y genuinamente bien realizado, hecho a conciencia. Y en ese sentido, los resultados yo tiendo a creerle, digamos, porque metodológicamente no veo que hayan problemas mayores, más allá de estas limitaciones que insisto, son bastante propias del estudio de análisis retrospectivo, incluso de cortes prospectivas, ¿ya? Eso, voy a dejar de compartir y no sé si tienen alguna pregunta o comentario en esta reunión íntima. De lo bueno poco. Sí. Los groupies. Gracias, Peña. Oye, sí, íntima hoy, pero esto queda grabado, así que iba a agarrar esta audiencia en el futuro. Oye, súper interesante el trabajo y los resultados son, uno los podría traducir a su propio local, tiene muy buena validez externa a mi gusto, y yo creo que si hiciéramos esto mismo en nuestro centro, encontraríamos cosas parecidas. Y llevándolo Sí. ahora al detalle, yo creo que es súper sensible al grupo quirúrgico. Por ejemplo, en el caso de los coloproctólogos, ellos están acostumbrados a operar los viernes, porque se hicieron, es parte de su forma de trabajar y operan los viernes. Y probablemente si uno viera el resultado de los coloproctólogos, probablemente el viernes tienen muy buenos resultados, digamos, a diferencia de quizás de lo que pasa en los lunes.
Entonces es muy sensible al grupo quirúrgico finalmente. Y el segundo comentario es que, bueno, hay diferencias, aquí se encontraron diferencias estadísticas y todo lo demás. Sí que es un resultado creíble, creo yo. Claro que las diferencias son chicas, pero hay que tenerlas en consideración y si es que uno quisiera operar selectivamente, claro, a lo mejor uno podría no elegir un viernes, pero bueno, no queda otra, digamos, en muchos casos. O sea, lo que de alguna forma conversamos en algún minuto, o sea, si tú llegas y decís, mira, no te veréis el viernes, chuta, tal vez vaya a empezar a generar el mismo problema el jueves y así sucesivamente. Yo creo que lo que es interesante de esto es que esto no lo contesta para nada este trabajo, pero entender un poco cuál es la lógica o las razones que subyacen a estos efectos, que como decís tú, tampoco son tan grandes, pero al final, desde el punto de vista poblacional, resultan relevantes, digamos. Lo primero es que lo que tú mencionas respecto a coloproctología, por ejemplo, es interesante, pero lo que valdría la pena es analizar si es que en un hospital operan los coloproctólogos los viernes y en el otro hospital operan los lunes, dos grupos distintos. En uno en los cuales ellos están acostumbrados a operar los viernes y para ellos los viernes es como que fuera lunes, y pasan visita el sábado de la misma forma y so on, digamos. Si eso va a tener o no va a tener un efecto. ¿Por qué? Porque aquí son distintas capas de esta cebolla que se van sumando, porque por una parte están los cirujanos, pero por otra está todo el resto del hospital que funciona de manera distinta los lunes que los viernes, ¿ya? Y ahí entonces empieza a influir otro factor que es súper relevante, que es el factor humano. O sea, evidentemente el comportamiento nuestro no es el mismo a las 8 de la mañana que a las 8 de la noche, ni los viernes que los lunes. Y finalmente, si uno quisiera funcionar como la Toyota, en donde todos los autos salen iguales, aquí evidentemente no todos nuestros casos nos van a salir iguales porque hay un factor humano, personal, grupal, institucional, que evidentemente tiene peso, digamos. ¿Ya? Y eso es lo que yo rescato de este trabajo, porque finalmente pone sobre el tapete a pensar cuáles son las cosas que uno debería y cuáles las que no debería hacer, digamos. Eso. Peña, Silvana. muy interesante el trabajo. Uno probablemente podía de antemano decir que los resultados iban a ser más o menos estos, pero está bien hecho, bien analizado. Sin embargo, me queda la duda con el tema de la sensibilidad, eh, porque para determinar si había otros factores, ellos definieron, por ejemplo, lo que tú mencionaste, si era un fin de semana largo, corto, si era de hace 10 años o era reciente. Eh, ¿Es suficiente eso como no sé, para determinar que las sensibilidades eran, o sea, que avalaban los mismos resultados? No podría haber sido, por ejemplo, que los días viernes, como tú estás diciendo, eran equipos más jóvenes, o que los que pasaban visita los sábados eran los becados y no Puede ser. eran O sea, eso. es perfectamente posible, Silvana. De hecho, tú haces un análisis de sensibilidad basado en supuestos que tú mismo estás eligiendo. En otras palabras, alguien dijo, oye, mira, estos son los datos. Ya, pero mira, ¿sabes qué? Yo creo que igual deberíamos separar los fines de semana largos. Veamos qué pasa. Ya, pero, oye, si estamos agarrando 15 años, no podemos pensar que en el 2007 va a ser igual que el 2019. Pero así como eso, uno puede hacer una serie de otros posibles testeos. ¿Te fijáis? Ya. Ellos tuvieron le Y, chuntaron pensando a priori que estas ideas que ellos testearon funcionaron. Pero estrictamente uno podría decir, bueno, podrían haber otras 10 o 15 que también podrían ser causa de estas diferencias y ellos no las evaluaron, ¿ya? De todas maneras. ya, ok. ¿Está Bueno, ahí? O sea, interesante por igual. ejemplo, la composición de los equipos quirúrgicos anestésicos. O sea, lo que tú decís, ¿Qué bueno, tal? ¿quién está pasando visita? Digamos, ¿está pasando el residente o está pasando el staff? ¿Cachai? ¿Es el mismo Mm, cirujano el que está pasando la visita o es otro al que le entregaron el paciente? ¿Cachai? El tema de los handovers también es una cuestión bien relevante. Todo eso no está considerado y uno podría decir, mira, deberíamos hacer un análisis de sensibilidad de eso también. De todas maneras. ya.
Ya pues, queridos, Bueno, gusto en a verlos. trabajar. Nos Igual. vemos. Chao. Adiós. Bueno, muchas gracias. Gracias.